dificultades y perspectivas para el triunfo de una alternativa política en Colombia. Pienso que cuando uno habla del país nacional, ese país nacional es una investigación que uno debe hacer. En esa medida se abren dos caminos básicos a una comunidad, llamémosla como querramos llamarlo, sociedad, lo que sea, país, nación. ¿Queremos más o queremos mejor? ¿O queremos otra cosa que no hemos conocido? Y en esa medida desatamos la imaginación y tratamos de tantear en la oscuridad y encontrar algo. ¿Qué? A mí me parece que en los procesos los números son anécdotas. Hay un vicio estadístico que todo lo queremos medir, el porciento, 51%, 48%, 8 millones, se obsesiona con los 8 millones, y hasta vos que lo negaste obsesionás con los putos 8 millones, ¿cierto? Porque es tu parámetro y decís, no, no son 8, son 4, que no sé qué, que no sé cuánto. Va. El cuento es que hay una inquietud. En mi lectura de esta elección que pasó, hubo un enfrentamiento entre dos cosas muy pesadas, que fueron por un lado el miedo y por el otro lado la ansiedad, la inquietud, el querer que algo cambie, que algo vaya en otra dirección, que algo nos sacude y nos dé un sentido, que nos salga del aburrimiento esto de la inercia de decir otra vez la misma mierda. Me parece que va por ahí. Segunda historia que quiero decir es, en mis puntos de partida yo tengo claritas dos pequeños fragmentos de poema. Uno de un poeta de Argentina, de Buenos Aires, los dos son de Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires, yo soy costeño de la Patagonia, pero hoy viví en Buenos Aires. Y uno de ellos, del barrio de Flores, Oliverio Girondo. Oliverio Girondo tiene un poema que es El canto de la rana, y dice en 2 líneas, luego sigue, creo que creo en lo que creo que no creo, y creo que no creo en lo que creo que creo. Creo que es un punto de partida maravilloso para observar el mundo. Primero, no afirmarse en ninguna etiqueta, en ninguna certeza. El amigo Mao, mencionado también acá, recordaba aquello de que hay que cuestionarlo todo, como si fuera un maestro zen, ¿no es cierto? Aún para luego llegar a la certeza de que aquel lugar del que partimos era la respuesta. Pero hay que cuestionar, porque uno aprende caminando, no es llegando ni quedándose donde partió, en el punto de origen. El segundo poema tiene que ver mucho con esas euforias que se dan. Cuando uno trabaja en eso que llamamos las estrategias de bla, 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 uno en realidad lo que hace es escoger qué batallas da y cómo se va a plantear cada batalla que va a dar. Y hay batallas que uno las esquiva, y hay batallas en que uno busca la derrota, porque la derrota permite un cambio de posiciones que luego te va a dar la victoria más importante en otra batalla. Ese segundo poemita era de Macedonio Fernández, un amigo del papá de Borges, y es un pequeño poemita que dice: amor se fue, mientras duró de todo hizo placer, cuando se fue nada dejó que no doliera. Joder, nos pasa en todo, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que uno debe medirse. A veces los poemas tienen esa cosa maravillosa que son como espejos, ¿no? Donde uno va y mira en el fondo lo que quiere ver, o lo que uno siente que le está pasando por dentro. Había maestros del budismo por allá que ponían a los discípulos a mirarse delante de un espejo y preguntarse una, otra y otra vez: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Primero repetías la inercia de quién soy, sí, soy Ángel Becasino, bla, 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 bla. Después repetías más o menos la misma mierda, después volvías a repetir un poquito cambiada y al ratito te empezabas a preguntar realmente quién carajo soy, ¿cierto? Bueno, yo creo que ante las circunstancias, así como sociedad, como cada uno de nosotros, debemos preguntarnos esos quién soy. Y el quién soy conecta con qué quiero.
Cuando uno ve esa ansiedad o esas cosas, uno conecta con, qué sé yo, con el arribista o el pequeño arribista que todos, desde el más, la ira popular, se dice, ¿qué carajo es la ira popular? Hay momentos de estallido, todo el mundo hay momentos en que le mete una trompada a otro, rompe un vidrio o incendia una ciudad. Pero la ira popular en sí misma no es una cosa estable, es una cosa que aparece cada tanto, es una cosa que explota, que revienta, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Así como hace un rato venía con un señor que estaba hablando de una mujer que está a un mes de dar a luz, de parir, o, en sus palabras, de reventar. El tipo dijo, no, la mujer esta va a reventar dentro de un mes y medio. Yo dije, ¿qué carajo va a hacer? Y el tipo dijo, va a reventar, va a tener un niñito. Yo dije, qué hijo de puta, qué imagen, pero qué imagen. Porque enseguida me evocó una fruta que se rompe y te da el fruto. La sandía no te la comes cuando se parte y ves el fruto. Bueno, las sociedades pasan por momentos en los cuales empieza a crecer una inquietud. Y esa inquietud provoca cosas, por la vía electoral, por la vía de la fuerza, por la vía de la magia, por la que quieran. El cuento es si eso se estabiliza o no. Yo trabajo en el cuento de las estrategias. Sí, fenómeno. Las estrategias, uno analiza una cantidad de información, uno se para a observar las cosas del lugar en que no las observan los demás, en lo posible, para encontrar claves que los otros no estén viendo. Uno no mira siempre desde abajo, como el nombre de acá. Uno mira de abajo, de arriba, del costado, de atrás. Uno se instala de todos los lugares posibles para pillarse por donde carajo no estamos pillando la clave que nos hace falta pillar. Y a mí me parece que para que las cosas evolucionen o se revolucionen, lo primero es captar lo que no estamos viendo. Y entre lo que no estamos viendo, hace un ratito cuando se estaba hablando acá, Omar habló de en una confrontación se vence o se fracasa. ¡Pah! La lápida se mandó, ¿no es cierto? En una revolución se vence o se fracasa, en una confrontación se vence o se fracasa, en todo. Y no es cierto, no es así. Como decía alguien, uno gana o aprende. Es una lectura bonita, uno aprende, uno si es capaz de aprender, porque hay bestias peludas que no aprenden nunca, ¿sí? Pero si uno es capaz de aprender, uno se pilla y se pilla por donde no la debe repetir de nuevo, ¿no es cierto? Si no, uno es demasiado huevas y vuelve a repetir la misma. Y en esa medida uno va cambiando el enfoque y va dando pasitos que te van mejorando el caminado, ¿no es cierto? Pero volviendo a eso, ¿se vence o se fracasa? Y yo digo que no, que hay otro elemento que está en juego, que es, en mi lectura de las cosas, ahí la mía, ¿no? Que es si uno logra desconcertar. Aquella vieja historia de te convencí, o por lo menos te desconcerté, ¿no es cierto? Te confundí. Si uno logra desconcentrar al otro, si uno lo logra confundir al otro, sea quien sea el otro, uno está dando un gran paso porque está ganando tiempo. Está ganando el tiempo que necesita el otro para recuperarse y comprender su nueva posición. Eso implica un gran esfuerzo. Implica el esfuerzo de estar profundamente atento todo el tiempo para sostener uno la iniciativa. La gran clave para la pregunta que se hace este invento que estamos reunidos acá está en si somos capaces de sostener la iniciativa. No importa si se llama Petro, si se llama Omar Roberto, si se llama Pirulo. No importa. Importa la capacidad de sostener la iniciativa. Hubo un paso. No es un paso tonto, no es un paso menor, no es un fracaso. Hubo un paso. Los pasos tienen trascendencia, sea cercana o sea lejana en el tiempo. La revolución del 52 en Bolivia fue el hecho, en mi lectura, de cosas que las está viendo ahí en el cortito plazo. En el cortito plazo pasó otra cosa importantísima, no es Evo, fue la revuelta de la gente contra el agua en Cochabamba.
Y fue el grandote del Felipe Quispe que armó el pedo de aquel, pero como es un caótico terrible el Felipe y es un envidioso y es un celoso, la cagó, digamos, y por la puertita que pateó Felipe se metió el Evo. Pero esos hechos ocurren y tienen largo recorrido, ¿sí? Entonces, hay cosas que hay que verlas en tiempos más largotes. Cuando uno dice pararse desde acá, de abajo, de arriba, de todos lados, es tratar de ver lo más amplio posible. Cuando yo era chiquito, una vez en la Patagonia, una vez apareció una avioneta, como esa de Juan Salvador Gaviota y esas historietas, ¿se acuerdan? El vuelo de bautismo, la pendejada, y mi vieja me subió a mi hermana y a mí al vuelo de bautismo y uno cagado del susto se subió a la avionetita. Y la avionetita sobrevoló el pueblo y volvió a aterrizar. Cuando sobrevoló el pueblo, todo lo que yo lo veía de acá, y era grandote, enorme, de arriba era chiquitito. Y yo vi la totalidad del pueblo con claridad. Vi donde jugaba fútbol, vi el colegio, vi todas las cosas con claridad. Y comprendí el mundo. Esa nos hace falta a todos, ver más, lo más grandote posible que podamos ver. Mirar las cosas desde donde nunca se nos ocurrió mirarlas. Preguntarnos casi, ¿soy realmente un ser humano? ¿O soy un animal disfrazado de humano que no me la pillé todavía? ¿Soy colombiano? ¿Qué carajo significa que soy colombiano? ¿Soy obrero? ¿Soy de izquierda? ¿Soy de derecha? ¿Soy qué? Preguntarnos de verdad, bajarnos de la etiqueta, porque eso nos empieza a dar pistas para hacer los grandes movimientos que queremos hacer. Porque todos en el fondo queremos trascender, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Anónimamente o con nombre y apellido. Cuando volvemos al tema este del desconcertar, yo me digo dos cosas. Acá viene el niño Duque y dice la vuelta a la legalidad, todo en la legalidad. Y evoca la historia con los chicos los helenos y es la ilegalidad o la ilegalidad. Ahí están las dos cosas. Pero la legalidad y la ilegalidad, ¿qué significan? La legalidad significa ni más ni menos que el orden, que todo siga como está, que la tierra quien la tiene la siga teniendo, que todo no se mueva. Y la ilegalidad, que somos los chicos malos, los que queremos hacer otra cosa, los que nos planteamos el cambio, los que queremos armar un pedo, ¿cierto? La ilegalidad es lo mismo que la confusión, que la imaginación frente a la tradición. Los chicos de la ilegalidad, este costadito que más o menos nos reúne, somos los que queremos que la cosa se mueva, que el piso cambie, que somos los que pretendemos ser creativos, incorporar una nueva información a la realidad de las cosas. Ese es el punto que se movió en esta última elección con todos esos famosos 8 millones de votos, que no fueron 8, en realidad fueron 9, por esos 900.000 que votaron en blanco porque Fajardo dijo, ay no, hay que votar en blanco, ¿no es cierto? O por lo que putas haya sido que votaron en blanco. Pero hubo 9 millones que no estuvieron de acuerdo en que nada se moviera. En esos 9 millones, 8.900.000, lo que sea, hay una historia que ver. Unos muchos, un poquito para ponerlo en blanco y negro la gente que votó Fajardo, querían que algo cambie pero que no cambie demasiado, ¿no es cierto? O sea, gato pardo total. Y los otros querían que algo cambie porque en realidad no saben qué mierda va a cambiar, pero Petro tuvo un acierto, que fue más creativo que los demás y habló de las cosas haciendo conexiones que los demás no estaban haciendo. Entonces, sí, yo no sé si será un liberal externadista, pero en realidad es más liberal que otra cosa, Gustavo. Pero es un liberal creativo. Entonces, sí miraba problemas de distintos lugares y se pillaba otras formas de verlos y otras formas de plantearlos. Creo que todos sospechamos que no tenían ni la más puta idea de cómo hacer la mayoría de las cosas en que pensaban, ¿cierto? Claro, pero nosotros necesitamos también que nos la cuenten diferente y necesitamos que nos den luces. La vieja historia, ¿para qué puta la gente busca un maestro?
para que lo oriente. ¿Y qué mierda quiere decir oriente? Mostrarme de dónde viene la luz, iluminarme un poquito el panorama. Yo creo que de cara al 19 no veo que vayan a pasar grandes cosas. Creo que las sorpresas tienden a darse en las elecciones presidenciales, porque como es una cosa un poco más grandota y es como salir a la final del campeonato mundial, la gente se entrega, la gente piensa un poco más, se apasiona más, quiere jugar más y recompone sus lugares en la realidad. Y luego vuelve a la vida más o menos rutinaria y todo vuelve a ser un poquito como era antes. Pero en medio de eso de que todo vuelve a ser como era antes, se van dando pequeños pasos dentro de la lentitud de los pasos que se están dando. Yo creo que hay que, número uno, aprender a mirar las cosas de muchos lugares, a dudar a ese poemita de creo que creo en lo que creo que no creo. Y creo que no creo en lo que creo que creo. Bajarse de las certezas. Si nos bajamos de las certezas, podemos hacer conexiones con un montón de cosas que no sabemos realmente cómo hacerlas encajar, número uno, pero que podemos empezar a avanzar. Y número dos, podemos conectar con el arma más poderosa que hay en nuestras manos, que es desordenar, confundir, armar caos en los cuales podamos encontrar otras realidades y en los cuales el otro, que basa toda su estructura en el orden, en la legalidad, en toda esa cosa, se le tambalee la estantería. Eso es lo que creo. Creo que lo creo.